Have you noticed how the icon of our Congress is? First, the wall that turns and turns and turns so fast. Second, the high-speed train surrounding it. And third, we, Spaniards, who suddenly realized that it's already been 25 years since an AVE train ran along this track for the first time. Yesterday, we met to discuss the present and the future of high-speed rail. And probably tomorrow, we will continue by analyzing the advantages and, why not, some disadvantages still unresolved involving the development of these means of transport. But today, just today, what we congressmen and the rest of guests will do is to celebrate these 25 years of Spanish high-speed train at the Society services. And we are lucky, you know, because Renfe, our host, has placed at our disposal for this commemorative trip not whatever train, but just the same train that ran in the opening ceremony of the new AVE services. So feel at home, or if you prefer, feel at your train, because during the next minutes we will maintain a gentle, even a fun talk about the AVE. And remember that in our language, AVE stands for Spanish high-speed train, but at the same time it can mean a bird, in this case a very fast one. But first, some representatives of the institutions supporting our Congress are going to welcome you and to wish you a happy journey. Please, let's listen to them. Bienvenidos a este viaje conmemorativo del 25 aniversario de la alta velocidad en España. Viaje que les va a llevar a Ciudad Real. Como saben, Ciudad Real, Puerto Llano, Córdoba y Sevilla fueron las primeras ciudades a las que llegó la alta velocidad hace 25 años. La alta velocidad ha cambiado España, ha unido territorialmente todos los puntos cardinales del país y los trabajadores y empleados de la compañía han hecho posible poner a disposición de todos los ciudadanos un modo de transporte rápido, un modo de transporte seguro, un modo de transporte puntual, un modo de transporte sostenible medioambientalmente, accesible, un modo de transporte que han elegido casi 360 millones de viajeros en los últimos 25 años para sus desplazamientos. La alta velocidad va más allá de lo que es el AVE. Gracias a evoluciones tecnológicas como los cambiadores de ancho y los ejes de ancho variable, hemos tupido la red de alta velocidad y la red convencional, y el mallado hace que lleguemos a 27 provincias y a casi el 67% de la población con la alta velocidad. Incluso la alta velocidad, la industria asociada al ferrocarril de la alta velocidad está más allá de nuestras fronteras, tanto en la infraestructura como en la operación, como en los propios trenes, siendo la alta velocidad punta de lanza de la marca España en el exterior. Quisiera terminar agradeciéndoles a todos ustedes su contribución durante estos 25 años al desarrollo del transporte ferroviario y en particular al desarrollo de la alta velocidad, y deseándoles un muy feliz viaje. En nombre de la Universidad de Castilla-La Mancha, le doy la bienvenida a este International Congress on High Speed Rail y el viaje conmemorativo del 25º aniversario de la alta velocidad en nuestro país. La Universidad de Castilla-La Mancha se siente honrada en hospitar este congreso, impulsado por el selecto grupo de investigadores de la misma que trabajan sobre diversos aspectos de la alta velocidad. Bienvenidos y muchas gracias por su presencia.
Quiero darles la bienvenida a todos los congresistas a esta ciudad que tuvo la suerte hace 25 años de tener la alta velocidad. La llegada del AVE a Ciudad Real la cambió por completo, dándole futuro y progreso. Lo que deseo para todos los que nos visitan es que sientan cómo somos los ciudadraleños, gente acogedora, gente que se abre al exterior. Muchas gracias por lo que hacen por Ciudad Real y espero verles pronto. Como alcalde de Sevilla y presidente de la red de Ciudades AVE, quiero darles la bienvenida a esta ciudad, a Sevilla, felicitarles por su participación en el Congreso Internacional de Alta Velocidad Ferroviaria y además darles las gracias porque su participación pone sin duda un punto muy importante para nosotros en este 25 aniversario que celebramos de la Exposición Internacional de Sevilla 1992. Buenos días, es para mí un honor, en nombre de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, darles la bienvenida al Congreso Internacional de Alta Velocidad, así como al viaje que estamos realizando para conmemorar los 25 años de la alta velocidad en España. Dear participants on this Congress on High-Speed Rail, welcome to this second day of the Congress in our journey from Madrid to Sevilla and return. One of the innovations of high-speed rail is that working while traveling is easier than working while traveling when you fly. So the organizers thought two things. First, that working in the journey was a proof that this is possible, and second, that celebrating the 25th anniversary of the line, part of the Congress should take place along the line. The objective of the Congress is to present the innovations that signify the line, and the second, help you to network with colleagues and future collaborations. I wouldn't like to finish my presentation without thanking our sponsors for the help they give to the Congress. Without them, this Congress wouldn't have happened, and especially in this journey to Renfe and Adif, our two railway institutions in Spain that really facilitated that this journey is able to take place. Thank you very much and enjoy your journey. And now let me invite you to be witnesses of a friendly talk with some experts in high-speed train field. They will describe the evolution of the system, operation and infrastructures for these 25 years. Bueno, yo llegué muy al principio, había gente que iba trabajando ya 2 años en la alta velocidad y la sensación era, había mucha ilusión en el equipo de la gente que yo me encontré y que empezó a lanzar el AVE, pero no así en la sociedad. Es decir, en aquel momento, porque la alta velocidad era algo desconocido en España y porque incluso en otros países, en Francia también empezaron con mucho escepticismo sobre una cosa nueva, el ambiente general es que aquello iba a ser un fracaso. Es decir, tanto es así que, como ha escrito el director general en su libro, le mandaron separar la alta velocidad del resto de la Renfe para que el fracaso de la alta velocidad no contaminase y llevase el fracaso a la Renfe. De manera que estábamos en un momento en el que, fuera del equipo que estaba trabajando en aquello, la situación era de escepticismo. Además hubo la mala suerte que el primer día se estropeó un tren y a partir de ahí lo llamaron el averías, con el acejo andaluz característico, y por lo tanto la situación era muy dura. Oye, y en el grupo de inicio, ¿cuántos maquinistas erais? ¿Cuántos se necesitaron para poner en marcha el servicio? servicio? Llegamos un grupo, no llegaríamos a las 20 personas. 20 personas. Que eran los que estábamos haciendo pues todo tipo de pruebas, de simulaciones, de y ese grupo de 20 personas se mantuvo como la plantilla de maquinistas. Eso del fue, inicio. algunos incluso ya ni siquiera llegaron al inicio. Fueron algo menos. Entonces, ¿y con qué plantilla se inició el servicio? Pues unos 30 y yo creo que entre uno y otro unos 39 personas, 39 jefes del tren o maquinistas, ¿no? A ver, jefe del tren que nos llamábamos. Era así, había ya un cambio de terminología. Había un cambio de terminología. Jefes de tren en lugar de maquinistas. Yo creo que el equipo de la gente que trabajaba en los trenes, los supervisores, los jefes de tren, todo el equipo de los trenes hizo un trabajo formidable haciéndose amigo de los viajeros uno a uno. Fue una especie casi de guerra de guerrillas, convenciendo un apostolado que había que ir convenciendo a los viajeros uno a uno, había que ganárselos, había que hacer un trabajo muy diferente
al que se había hecho anteriormente. Y yo creo que eso es algo, una parte de la historia que va por escribir, ¿no? Síguenos contando lo de esa formación trilingüe, franco-germano y hispana. Además, yo creo que además fue, aparte, bueno, un modelo de convivencia, ¿no? Aparte de tecnológico, un modelo de convivencia de distintas sensibilidades y de manera de hacer las cosas. Ya. Nos juntábamos allí los españoles con nuestra peculiar manera de ser. Con eso se han hecho siempre chistes, ¿no? Del español, el francés y el alemán que se encuentran entonces, en algún sitio, ¿no? Eso demostramos que éramos capaces de convivir y de asumir esas tecnologías, de hacerlas funcionar, y nosotros, además, como te comentaba, supimos hacer convivir lo que era la formación teórica pura y dura en la formación práctica. Y yo creo que esa es una escuela a tener muy en cuenta. Oye, ¿y es cierto que a los maquinistas les disteis un cursillo de protocolo con ocasión de la boda? Sí, efectivamente. De la infanta. Sí, creo que fue el año 94, y con ocasión de la boda de la infanta, que fue en Sevilla y que se preveía que iba a haber un movimiento importante de autoridades, de personalidades. Ellos vinieron a pedirlo. Oye, vamos a llevar gente importante en el tren, van a venir las cabinas y queremos saber cómo tratarlos, cómo gestionar esto, ¿no? Entonces ellos pidieron que se les diese un curso de protocolo, de cómo hay que tratar a cada uno, y así se hizo, con buenos resultados, porque quedó todo el mundo muy contento. ¿Y cuál es la diferencia más significativa que percibes entre cómo se trabajaba al inicio y cómo se está trabajando? Hombre, en esto no ha sido solo una fase, desde ese punto de vista, sí. No es solo una fase ascendente totalmente, yo creo que ha habido valles. En cuanto a esa motivación o esa ilusión, porque mantener un nivel de motivación, de entusiasmo, ese entusiasmo en el tiempo cuesta. Solo los que somos unos verdaderos locos de este entusiasmo, pues a veces lo puedes mantener, pero que tiene también sus momentos de debilidad. Yo creo que lo que sí ha calado en nosotros al cabo de todos estos años es que las cosas se pueden hacer de otra manera, y que no tenemos por qué no conseguir el éxito por aquello de que estés a lo mejor en un sector que históricamente, bueno, pues tampoco éramos algo que todo el mundo ansiaba. No todo el mundo quería el ferrocarril en su vida. Que yo creo que en ese momento los ferroviarios pasamos de ser una casta denostada de la sociedad a ser algo valorado, porque los trenes empezaron a funcionar muy bien. De hecho, cuando ibas en el tren y alguien cogía un teléfono y decía, voy en el AVE. Ir en el AVE daba un plus de señorío, de clase a la gente, ¿no? Y cuando hablabas con gente en las conversaciones en los bares o tal, ¿has montado en el AVE? Era una de las preguntas que te hacían. ¿Has montado en el AVE? Pues sí, pues no, coño, pones un cigarrillo y no se cae. No sé. ¿Qué te pasa, Antonio? Ricardo, tú eres fogonero y yo soy maquinista. Tu padre era fogonero y el mío maquinista. Y tu abuelo y el mío. Y ahora el hijo dice que quiere ser piloto. Igual tiene razón. Esto nuestro no tiene futuro. ¡Ricardo! ¡El nieto va a ser maquinista! El tren vuelve a estar en el centro de nuestras vidas. El AVE tuvo muy claro que tenía que, digamos, compararse, imitar al avión. El avión era entonces el modo de transporte más moderno, más guay, el que iba a la gente bien, y el tren estaba asociado pues a otro tipo de viajero y a otro tipo de cosa mucho más incómoda, y por tanto había que romper radicalmente con esa idea preconcebida de asociar el tren, digamos, a algo malo, mientras que el avión se asociaba a algo moderno, a algo bueno, y por tanto lo que se hizo en aquel momento, la política comercial, fue pues todo basado en imitar al avión, en tratar de elevar a la gente a otro nivel distinto que al que todo es el avión. Al paso de los años las tornas han cambiado, hoy en día el AVE está considerado un modo de transporte mucho mejor y mucho más calidad que el avión. ¿A quién se le ocurrió eso? ¿Cómo fue aquello? Bueno, fue en un comité, yo no recuerdo la persona exacta. Yo creo que en aquel momento lo que pasaba era que, entre las cosas que preocupaban, era que el AVE, aunque era muy puntual, tenía una puntualidad del 99,4%, era percibido por la sociedad como impuntual. Y al final es un estereotipo, algo que está en la mente de la gente, pero no está en la realidad. Y el estereotipo no se soluciona solamente con la realidad, había que hacer algo rompedor, algo distinto a lo que llamase la atención a la gente. Entonces surgió la idea de que si devolviésemos el dinero a la gente que llega tarde, pues tendríamos que pagar el 0,6%. Por tanto, es una publicidad gratuita y que tiene otros subproductos, como que la gente, en vez de enfadarse cuando el tren llega tarde, pues se pueda casi contenta porque le devuelves el dinero. Les comunicamos que el tren llegará a su destino con 6 minutos de retraso.
Si alguna vez su ave llega con más de 5 minutos de retraso, le devolvemos el importe total de su billete, aunque dudamos mucho que se vaya a llevar esta alegría. ¿Cómo has visto esa revolución tecnológica que ha afectado a todos los sectores de la actividad humana, pero que en el sector de la ingeniería civil ha sido muy manifiesta? Pues sí, la verdad es que se ha producido una revolución espectacular en todos los ámbitos. Cuando estábamos diseñando la primera línea española, el Madrid-Sevilla, pues prácticamente no había ordenadores, teníamos un ordenador para todo el equipo y bueno, y hoy pues por supuesto todo el mundo tiene un ordenador en su despacho y no solo eso, sino que tenemos un ordenador en el bolsillo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso se ha reflejado para mí en cosas muy positivas. En primer lugar, en una rapidez en todos los cálculos que van ligados a la ingeniería. Es decir, ahora mismo repetir un cálculo o cuando ves que existe una capacidad de optimización, el volver a trazar, el volver a calcular una estructura, el volver a hacer algo, es algo que por un lado se puede hacer muchísimo más rápido y por tanto ajustarse, y por otro lado es muchísimo más barato, es decir, no tiene un coste como el que tenía antes. Ni cansa ni cuesta, ¿no? Efectivamente, y entonces eso permite una optimización muchísimo mayor pues de todos los trazados, de todos los cálculos, y es algo que yo creo que es muy positivo. Antes, si verdaderamente se detectaba un error, una capacidad de mejora, era pues prácticamente imposible en algunos casos el llevarla a cabo, y era algo que generaba una cierta impotencia, ¿no? Porque no existían posibilidades físicas ni económicas ni temporales, ¿no? De poder abordarlo, y eso ahora ha cambiado un montón. Claro, y eso es una cosa que afecta a cualquier infraestructura, puentes, viaductos, túneles, por supuesto al trazado. Efectivamente, tiene una implicación global. Y luego, por otro lado, este avance tecnológico ha permitido una implicación muchísimo mayor. Es decir, podemos llegar, si queremos, que también es difícil saber dónde pararnos, podemos llegar hasta el último cálculo, porque por el último cálculo lo podemos ver en nuestro ordenador, podemos incluso implicarnos en ello. Es decir, nosotros que somos un poco pues la cabeza del proyecto, ¿no? La dirección del proyecto, nos permite una implicación muchísimo mayor y una intervención muchísimo mayor. Y sí que hacíamos alguna comparativa y alguna reflexión respecto de cómo se había hecho aquella primera línea y cómo estábamos haciendo la segunda y haríamos las siguientes. Quizá una de las diferencias fundamentales es que el Madrid-Sevilla fue anterior a la aplicación de la Ley de Evaluación Ambiental, y entonces, bueno, pues las limitaciones, los retos eran casi exclusivamente técnicos, ferroviarios. Ya con el Madrid-Barcelona teníamos evaluación ambiental y entonces nos iban poniendo condiciones añadidas. Por ejemplo, las alturas de los terraplenes, que empezaban a estar limitadas del entorno de los 20 metros, igualmente las alturas de los desmontes, también unas limitaciones aproximadas de los 20 metros. Entonces, de alguna manera, bueno, pues estas restricciones ambientales yo creo que también favorecen de alguna manera la calidad de la infraestructura. La encarecen, pero favorecen la calidad de la infraestructura. Y en otros tipos de obras singulares, aparte de los desmontes y de los terraplenes, ¿qué novedades se han ido produciendo a lo largo de todos estos años? Pues yo creo que la mayor novedad en cuanto a viaductos, ya con los primeros del Madrid-Barcelona, fue pasar de los isostáticos, en el Madrid-Sevilla todos los viaductos fueron isostáticos, a empezar a construir los primeros viaductos hiperestáticos. Aún así, en los primeros años todos eran de hormigón, y poquito a poquito fuimos empezando a atrevernos con los mixtos, y hoy día ya hay algunas estructuras metálicas bastante interesantes. Esa fue quizá la transición a lo largo de esta segunda etapa. Alguna aquí al lado de Madrid, ¿no? Sí. Entre las más interesantes probablemente. ¿Y cuál piensas tú que es el viaducto estrella de la red de alta velocidad? ¿A cuál le pondrías tú el...? A ver, el primero yo creo singular que se hizo fue sobre el río Ebro en la línea Madrid-Barcelona. Ese fue el primero singular, que era de inercia invertida, con una especie de estructura cerrada, con orificios laterales, y ese fue bastante llamativo. La pena es que no es sencillo acceder a él y entonces se luce poco, digamos. Luego, quizá por la participación más directa que tuve, y también fue y sigue siendo todavía un hito en los que están en servicio, el Arco de Contreras, que tiene 261 metros de longitud el arco, y ese se encuentra en servicio. Pero quizá, bueno, todos los que están en servicio también muy singular es el viaducto de Luya, que esa es una estructura metálica, una celosía metálica muy bien integrada además en el entorno, y de los que todavía no están en servicio, pero que yo creo que es el gran hito, el gran récord de la ingeniería española, es el viaducto sobre el embalse de Alcántara en el río Almonte,
que se ha cerrado recientemente. Hace apenas unos meses, sí. Y ese son 384 metros de longitud de arco. Una longitud muy llamativa. Oye, aprovechándonos de tu experiencia, entremos en algún detalle concreto. Hombre, a mí me llama muchísimo la atención todo lo que es el proceso de diseños, por ejemplo, de playas de vías. Cuando estuvieron diseñando el Madrid-Sevilla, que entonces yo todavía no estaba, pero luego, por ejemplo, en el Madrid-Lérida, pues los programas de trazado que existían entonces eran muy incipientes. Por ejemplo, se dedicaban únicamente a la vía general, únicamente al tronco central de la infraestructura, y todo lo que es el tema de desvíos, de cálculo de cabeceras, pues había que hacerlo muy a mano. Todo eso fue evolucionando, y además en pocos años, y ahora mismo el recálculo de todas esas marañas de desvíos, de aparatos, de vías, pues ahora el cálculo y la optimización son muchísimo más fáciles, muchísimo más rápidas, y eso lógicamente pues lleva unas playas de vías muchísimo más optimizadas y mejor diseñadas, y eso permite llegar a configuraciones mucho más acertadas. Y en el caso de los túneles, ¿qué novedades hay? Porque también tenemos uno recién parido, ¿no? El que todavía no se ha inaugurado. ¿Qué cosas novedosas se han producido en el caso de los túneles? A ver, pues yo creo que lo más singular fue la sección transversal de los túneles por cuestiones aerodinámicas. En el Madrid-Sevilla, al ser la velocidad de 250 km/h, pues todos los túneles tenían una sección interior uniforme, y además en aquel momento muchos de ellos, los que eran excavados en roca, se decidió no revestirlos. Sin embargo, ya desde que se empieza el Madrid-Barcelona, la gran diferencia es que la velocidad de diseño son 350, y empezamos a aplicar unos ábacos, unas tablas de la UIC, que nos empiezan a decir que por razones de seguridad y de confort de los viajeros, por efectos aerodinámicos en el oído, tenemos que tener en cuenta la longitud del túnel y los posibles cruces de trenes dentro del túnel para dimensionar las secciones. Y ahora mismo en toda la red de alta velocidad, pues las secciones transversales de los túneles oscilan entre los 85 metros cuadrados, que sería el mínimo para todos los temas de gálibos y para todas las instalaciones que hay que tener. Tenemos hasta túneles de 120 metros cuadrados de sección interior ya libre una vez funcionando, con lo cual secciones de excavación importantes. A nosotros nos interesa tu opinión en relación con la evolución de este proceso. ¿Qué ha sido lo más notable que ha cambiado en materia de construcción en lo que se refiere a la alta velocidad? Pues yo creo que sin duda lo más notable ha sido la industrialización de los procesos constructivos, especialmente en la infraestructura con incidencia especial en la construcción de túneles, donde el desarrollo de tuneladoras más capaces, con el apoyo de las dovelas prefabricadas y con una potencia y unas cualidades nuevas, han conseguido unos rendimientos, por ejemplo, de casi de 1 kilómetro en construcción de un túnel por mes, ¿no? Que es una cosa insólita, inimaginable hace 25 años. Claro, en la línea Madrid-Sevilla el túnel más largo tiene 2 kilómetros y su construcción se llevó un par de años, ¿no? Con lo cual, pues bueno, la diferencia es abismal. Multiplicar más de por 10, ¿no? La velocidad. Con locura, sí. En vía también se ha producido un proceso en el montaje de vía que antes se hacía en Madrid-Sevilla, se hizo de una forma un poco artesana. En el resto de las líneas se han desarrollado procesos que han incrementado notablemente la calidad inicial del montaje, que es determinante en la calidad de la vía a lo largo de toda su vida, y eso pues bueno, además ha provocado unos rendimientos mucho mayores, unos costes menores y unos plazos inferiores. Es decir, bueno, pues la verdad es que el salto cualitativo ha sido importante, y cuantitativamente pues también, especialmente en costes y plazos, ¿no? Muy bien. Y en el aspecto mantenimiento, que en este momento es tu responsabilidad en la empresa, ¿podrías hacernos una reflexión parecida? ¿Cómo ha sido la evolución? ¿Qué novedades hay ahora que en su inicio no eran imaginables? Pues las novedades casi se introdujeron con la inauguración de la línea Madrid-Sevilla, al generar un modelo nuevo donde se externalizó prácticamente todo, conjugado con la participación de técnicos propios, pero se introdujo el concepto de vinculación tecnológica para el mantenimiento de las instalaciones de control de tráfico, y se introdujeron sistemas de auscultación continua de vía y catenaria que permitieron mantener unos niveles de calidad muy altos. De hecho, yo no recuerdo que se produjera ningún enganchón de catenaria en los primeros 8 o 10 años de explotación, ¿no? Y la vía siempre ha tenido una calidad muy alta, y eso es
debido a estos sistemas. Además, se introdujeron los conceptos de mantenimiento preventivo y predictivo, se monitorizaron algunos componentes, en definitiva, pues prácticamente algo que hoy es perfectamente normal, hace 25 años era algo desconocido en la red española. Cuando la máquina pita y va subiendo la loma, la mujer del maquinista sale a la puerta y se asoma con el saca del tren, con el saca. Es conocido que la función fundamental del AVE es facilitar mejores conexiones entre grandes metrópolis que están entre 400 700 kilómetros de distancia. Por lo menos eso decía la doctrina tradicional, el inicio, ¿no? Entonces, una de las cosas que se descubre en España es la importancia de distancias más pequeñas en el uso de la alta velocidad e incluso en las cosas que la alta velocidad puede aportar a ciudades que están a distancias más pequeñas, ¿no? Y en el caso del corredor Madrid-Sevilla, el asunto de más éxito, ¿cuál sería? Que Córdoba se encuentra claramente en esa situación, incluso una situación que se ve reforzada al aparecer el ramal Córdoba-Málaga, y por tanto está conectada bien a Málaga, Sevilla y Madrid, y eso significa, en esa ciudad específicamente, pero también en otras que posteriormente aparecen en España o fuera en el extranjero, etcétera, significa que esa ciudad en la cual antes el medio de comunicación fundamental entre las áreas metropolitanas que están en los extremos, que era el aéreo, no paraba, sin embargo el AVE sí para y puede aportar nuevas actividades. Eso significa que esta ciudad de tamaño intermedio cambia su ubicación territorial, porque los medios de comunicación le permiten estar mejor conectada con otros lugares. En el caso de Córdoba, o en el caso de Zaragoza, en el caso de Lille, en el caso de otras ciudades, es muy importante incorporar la aportación del AVE, no solamente en viajeros, sino en que esas ciudades puedan desempeñar roles territoriales más importantes que hasta ahora no desempeñaban, y eso ¿cómo se valora económicamente? Es muy complicado de valorar económicamente esa situación, ¿no? Y eso me parece que es uno de los beneficios importantes del AVE que tradicionalmente no se tienen en cuenta. Y es verdad que allí figuran recogidos en forma de mapas coloreados, análisis de accesibilidad al territorio, y en consecuencia tienes en tu cabeza una reflexión histórica, ¿no?, sobre los impactos de las nuevas infraestructuras en estos términos. Cuéntanos, ¿qué es lo que has visto a lo largo de estos años? Desde el punto de vista de vertebración territorial, la red de alta velocidad y los desarrollos que ha ido teniendo han cambiado totalmente los niveles de cohesión territorial de este país. Y curiosamente, las mayores ganancias de accesibilidad se dan en la periferia, es decir, incluso en aquellos sitios donde todavía no hay tren de alta velocidad, precisamente por la conexión de esas redes todavía en ancho nacional, en ancho Renfe, a la red de alta velocidad, ¿no? Esto ha permitido acortar los tiempos de viaje de manera que el tren ha pasado a ser competitivo respecto al coche, que es la alternativa contra la que, digamos, compite la alta velocidad. Pon algún ejemplo, porque parece un poco confuso, que sí, allá donde no ha llegado el tren haya claro, mejorado. Por ejemplo, la una persona que está en accesibilidad, Cantabria, antes jamás se le ocurriría coger un tren para venir a Madrid, mientras que ahora el hecho de tener en Palencia una conexión de alta velocidad hace que la conexión con Cantabria pase a ser competitiva, ¿no?, más competitiva que venir en coche. Esa es una primera cosa, es decir, que parece paradójico que allá donde se ha invertido menos es donde más se ha ganado, porque el efecto troncal de las infraestructuras centrales afectan o benefician a todos. Esta es una primera cosa, y la otra consecuencia, en este caso en el sentido contrario, es que la alta velocidad ha suprimido paradas del tren. Hay menos estaciones de alta velocidad que había en los servicios antiguos. Y por ello la localización de estaciones y el acceso, la accesibilidad a esas estaciones es el elemento clave para no perder esa accesibilidad. Nosotros hemos hecho unos cálculos que se han publicado en la revista CITIS de que aproximadamente el 40% del tiempo de viaje de media en toda Europa, en algunos sitios es más del 50%, en todas las estaciones de AVE, el 40% del tiempo de viaje es acceso y dispersión. ¿Eso qué quiere decir? Que toda la provincia, o a veces varias provincias, solo tienen un punto de acceso
a la alta velocidad porque solo hay una estación. Eso quiere decir que la accesibilidad a la estación, la intermodalidad con la alta velocidad en esos puntos nodales que son las estaciones de alta velocidad es clave. Porque si se deteriora ese ratio, evidentemente por muy rápido que vayamos en el tramo de red de alta velocidad, si el acceso es poco conveniente, pues al final no es competitivo. Digamos que el reto que la alta velocidad impone al resto de los modos y sobre todo a los centros de intercambio modal es trabajar al unísono todos para conseguir un resultado que no deteriore el resto del sistema. Es decir, la concepción tiene que ser totalmente intermodal. En el caso de Córdoba, la llegada del AVE supuso una transformación radical en el entorno desde el punto de vista urbanístico. A ver, yo creo que es posiblemente de las transformaciones de los entornos de estaciones más exitosos que ha habido, y además esta gran operación urbanística en Córdoba consigue suprimir la barrera que hay norte-sur, consigue cerrar el primer cinturón circulatorio de Córdoba, genera un intercambiador de transportes a 3 niveles muy importante, urbano, regional, provincial y nacional, y digamos, incluso lo que se ve es que hay operadores urbanísticos y empresas que antes decían que no querían operar en Córdoba porque era demasiado pequeña, no tenía un dinamismo suficiente, que empiezan a operar en Córdoba. Y una de las cosas más llamativas de ese efecto movilidad fue el caso de Ciudad Real, y Puerto Llano. ¿Qué es lo que pasó en Ciudad Real y Puerto Llano como resultado de la aparición del AVE? Uno de los aspectos más interesantes, yo diría quizás de los más interesantes que ocurrieron con el inicio de la primera línea de alta velocidad en España fueron lo que en su momento se llamaron las lanzaderas y que ahora conocemos como Avant. Esto fue un servicio que era exclusivo para Madrid, Ciudad Real, Puerto Llano y diferenciado del servicio que se ofrecía en Madrid, Córdoba y Sevilla. No tenía antecedentes en ninguna de las otras redes de alta velocidad existentes en Europa y en el mundo, en Japón, y realmente fue un experimento de cierto riesgo, puesto que no existía una experiencia previa. Pero el resultado fue sorprendente en lo que a demanda atendida se refiere. Las frecuencias eran muy elevadas y la política tarifaria era muy atractiva. Esto hizo que en pocos meses la demanda se incrementase, se multiplicara por 7 y con unos pocos años llegó incluso a superar el 1.200.000 de desplazamientos anuales en este corredor. Quiero recordar que en tus trabajos de aquella época incluiste una encuesta realizada a los usuarios que dio resultados muy interesantes, sobre todo con aquellos que se movían en horas punta, de la mañana o de la tarde, tanto para ir de Ciudad Real a Madrid como al revés. ¿Qué pasó en esa encuesta? Cuéntanos. En esa encuesta uno de los resultados que nos parecieron más significativos tenía que ver con una pregunta que hacíamos y en la que les cuestionábamos sobre qué harían en el caso de que el servicio de lanzadera dejase de ofrecerse. Y la respuesta fue la siguiente. Para los que vivían en Ciudad Real y trabajaban en Madrid, ellos tenían claro que lo que harían sería mantener su trabajo y por tanto cambiar su lugar de residencia. En el caso de los que vivían en Madrid y venían a trabajar a Ciudad Real, su respuesta también era clara, que mantendrían su vivienda en Madrid y buscarían otro trabajo. En definitiva, ¿qué conclusiones sacamos de esta respuesta? Pues que la alta velocidad y en concreto el servicio lanzadera entre Madrid, Ciudad Real, Puerto Llano había servido para consolidar la población en Ciudad Real y por otro lado había servido a Ciudad Real para traer a trabajadores, a profesionales muy cualificados que decidían trabajar en Ciudad Real por la alta velocidad y que en otro caso pues buscarían otros lugares próximos a Madrid. Mejorar la calidad de los servicios de Ciudad Real. Esto es un japonés, un francés y un español. Y dice el japonés, en mi país hay un tren tan rápido que se llama el tren bala. Y dice el francés, en mi país hay un tren que va por debajo del agua y une París con Londres. Y dice el español, en mi país hay un tren que va de Madrid a Sevilla, parando en Ciudad Real, Puerto Llano y Córdoba, en 2 horas y un poquito. Y dice el japonés, ¡Quillo! ¿Qué pasa? ¿Que va volando? Y dice el español, a ver,
Cuéntanos, Jaime, ¿qué fue aquello del proyecto EMSET, que dentro del cuarto programa marco se desarrolló en esta línea? Cuéntanoslo. Bueno, EMSET es la respuesta de la Administración española a la demanda de la Comisión Europea para hacer un ensayo a escala real del sistema europeo, de la viabilidad. Y entonces tuvo éxito primero la propuesta del Instituto de Estudios del Transporte, en el que estabas tú, que nos enviaste a Bruselas para integrarnos en los programas europeos. El segundo, pues que... Eso fue porque nosotros no nos atrevíamos a ir y preferimos mandar a los expertos. Sí. Bueno, la segunda parte pues fue que cuando Egidio Leonardi, que era el responsable del sistema ferroviario europeo, del despliegue ferroviario europeo, dijo que quería una demostración a escala real, nos tiramos un farol y ofrecimos la línea Madrid-Sevilla, que era la línea más moderna de Europa, la mejor, para hacer ensayos a escala real. Entonces eso, que fue al principio una propuesta casi personal, pues cuando llegué a Madrid te lo propuse, establecimos un canal de comunicaciones que pasó por todos los estratos de la administración. Desde el instituto se planteaba la propuesta, se le enviaba al ministro, le preguntaba al presidente de Renfe, que preguntaba a los técnicos de señalización de Renfe, que eran compañeros míos. Y por eso el proyecto salió adelante con una coordinación técnico-política y vamos, que siempre la he echado de menos porque es lo mejor que he vivido en mi vida. Lo tercero fue para mí que ofrecimos un entorno neutral, de confianza, de calidad y con las mejores instalaciones europeas para hacer unos ensayos. Total, que la industria, que claro, un alemán no quería ir a Francia a hacer un ensayo de sus equipos nuevos y al revés, ¿no? Entonces, encontrar un sitio neutral, de calidad y con unas instalaciones inmejorables. Jorge, ¿qué es el LIF? Bueno, el LIF es el Laboratorio de Interoperabilidad Ferroviaria, que es básicamente el primer laboratorio europeo especializado en pruebas del sistema RTMS. El sistema de RTMS, y la segunda pregunta es obligada también, entonces, cuéntanos, si el RTMS, por más que sea un concepto muy complejo, seguro que tú nos lo puedes decir en forma muy simplificada, RTMS, ¿no? Que son las siglas en inglés del European Rail Traffic Management System, es el sistema común de señalización europeo, el sistema que la Comisión Europea decide desarrollar a partir del año de los mediados 90 para romper las barreras que había entre todos los países al existir más de 25 sistemas diferentes en toda Europa. ¿Y cuál es la razón por la que vosotros sois un laboratorio que está a la cabeza de este desarrollo del sistema de RTMS en Europa? ¿Qué justifica la razón que las cosas hayan sido así? Justificarla, somos hijos de la alta velocidad, del nacimiento de la alta velocidad en el año 92, porque en el año 95 Europa la Comisión plantea hacer una primera demostración de los primeros prototipos del sistema RTMS y ese proyecto lo coordina el CEDEX, lo coordina una entidad española con un gran éxito, es un proyecto de éxito en el que se demuestra por primera vez que distintas empresas pueden entenderse entre ellas con el sistema RTMS. Entonces, como finalización de ese proyecto, se desarrollaron una serie de herramientas que el CEDES adquiere y ese es el germen de este laboratorio, con lo cual fuimos el primer laboratorio europeo en probar el RTMS. Fuisteis el primero en probarlo y yo diría que sois el laboratorio de referencia, el laboratorio de cabecera en la realidad actual del RTMS, ¿no? ¿Qué tipo de tareas estáis desempeñando Todavía ahora? Somos el laboratorio de referencia, lo puedo decir con orgullo, y eso en parte está también basado en el despliegue posterior de la alta velocidad en España, porque hemos sido el país que hemos desplegado el RTMS en más líneas y como consecuencia este laboratorio ha tenido líneas que probar en el laboratorio, cosa que no han tenido otros laboratorios europeos. En Alemania hay un laboratorio muy potente como DLR, pero al no haber tenido un desarrollo del RTMS en sus líneas no han tenido que probar ninguna línea en el laboratorio. La Comisión Europea, cuando terminamos ese proyecto y entregamos la primera directiva de interoperabilidad a la ministra de Transporte europeo, que era Loyola del Palacio, y eso se hizo en la Fundación de los Ferrocarriles, la Comisión me pidió después que hiciera lo mismo con los ferrocarriles, y entonces me propusieron que aplicara para ser el director general del grupo de usuarios RTMS.
que eran 6 administraciones, para hacer líneas pilotos del sistema europeo una vez firmada la Directiva de Interoperabilidad. Entonces ahí estaba, pues inicialmente estaban Italia, Francia, Alemania, y cuando entramos nosotros nos unimos Holanda, Inglaterra, España y Suiza también, pero Suiza no era miembro porque no era un país europeo, ¿no? Hicimos líneas piloto en todos los países. En España fue la línea Albacete-Villar de Chinchilla, ¿no? Que ahora es parte del corredor mediterráneo. Según mis noticias, también parece que los costes de implantación del RTMS resultan muy altos. ¿Tú crees que la perspectiva de futuro conducirá a una situación mejor? Yo estoy convencido de ello. El RTMS ha sido muy caro, ha sido un producto que a las empresas les ha costado una inversión en I+D muy alta, inversión que lógicamente intentan rentabilizar, sobre todo en los primeros proyectos, pero yo creo que ahora tenemos que usar las herramientas de mercado y tanto los operadores como los gestores de infraestructura tienen que utilizar licitaciones abiertas y muy competitivas para conseguir bajar los precios, porque yo estoy convencido de que hay margen para ello. Años de experiencia en la casa. Y en estos momentos, desde hace algún tiempo, es el responsable del funcionamiento del cajón ferroviario, que es esta cosa que tenemos a nuestra espalda, y que él nos va a explicar lo que es, porque si no, a lo mejor alguno se puede pensar que eso tiene que ver con una zapatería. ¿Qué es eso del cajón ferroviario, José? Bueno, pues primeramente tengo que decir que el cajón ferroviario es fruto del desarrollo de la alta velocidad en España. Sin ello no habría esta instalación. Y esta instalación lo que tiene como objetivo fundamental es modelizar a escala 1:1 modelos de vía, tanto en placa como en balasto, en sus dimensiones reales. Dado que la instalación tiene 21 metros de largo, 5 metros de ancho y 4 metros de profundidad, y permite modelizar terraplenes y secciones completas de vía. Ajá. Bien, ¿y cómo se hace, cómo trabaja en la práctica el cajón para conseguir los resultados de investigación? Bueno, la base fundamental del cajón es la simulación del paso de trenes, que eso lo hacemos con estos 3 pares de actuadores hidráulicos que tenemos ahí, que están alimentados por un circuito de alta presión de aceite, con 3 motores muy grandes, y que permiten la reproducción del acercamiento, en la sección central, del acercamiento del tren, el paso por la misma y el alejamiento, lo cual produce una rotación de tensiones que es muy importante desde el punto de vista de la aquí lo cierto es que aquí no vemos ningún tren, pero sin embargo el efecto sobre la vía y sobre el balasto y sobre la base es el efecto idéntico al que sufriría esa infraestructura si de hecho estuviera pasando un tren, ¿no? Efectivamente, y eso liga un poco con la idea de que nosotros, para poder validar los resultados que hemos obtenido, que se obtienen en el cajón, hemos ido durante estos 12 años de vida útil de la infraestructura muchas veces a vía para medir realmente lo que pasa en la vía. ¿Y con qué resultados? Y los resultados han sido francamente buenos, coincidentes, por eso estamos aquí, si no, no estaríamos aquí. Muy seguros de los resultados. Estamos muy seguros de que lo que podemos medir aquí coincide básicamente con lo que se mide en vía, con la facilidad de que estamos en laboratorio y podemos reproducir eso tantas veces como queramos. Bien. Oye, ¿y qué tipo de trabajos, qué trabajos concretos que te parezcan más interesantes de mencionar habéis hecho en estos años? Bueno, nuestro cliente fundamental en estos años han sido ADIF y otros organismos tipo gestores de infraestructuras europeos. Fundamentalmente podríamos destacar la determinación de las leyes de fatiga o de degradación del balasto al paso de trenes a distintas velocidades y con distintas cargas. Eso ha sido un trabajo muy interesante. Otro que fue petición expresa de ADIF fue la determinación del espesor óptimo de las capas de subbalasto bituminoso. Y un tercero, así como curioso, fue que durante el trabajo de las compañías españolas en la línea de alta velocidad Medina-La Meca surgió la duda de qué pasaba con la arena del desierto a la hora de contaminar la capa de balasto. Entonces aquí se hicieron una serie de ensayos para ver cuál era la influencia que tenían esa arena contaminando la capa de balasto. Al compás del chacachá del tren, qué gusto da viajar cuando se va en express, pues parece que el amor con su dulzón vaivén produce más calor que el chacachá del tren.
persona indicada para darnos una idea sobre cuál ha sido a lo largo de estos años la participación, seguramente una participación muy notable, de esta empresa de consultoría que se llama INECO en lo que tiene que ver con la alta velocidad. Cuéntanos, José María, ¿cómo empezó la relación de INECO con la alta velocidad española? Pues la relación de INECO con la alta velocidad española empezó redactando el NAFA, los nuevos accesos ferroviarios. El famoso NAFA. Allá por los años 80 y muchos, 84, yo creo que era. Efectivamente. Y a raíz de ahí yo te puedo decir que no hemos dejado de intervenir en las líneas de alta velocidad, convirtiéndonos en la ingeniería de referencia. Como empresa de consultoría y de proyecto, claro. Como empresa de consultoría, yo veo en todas las etapas, todas las fases. Y ahí habéis trabajado en todo lo imaginable, ¿no? Pasa revista cosas que recuerdes. Bueno, hemos trabajado, iniciamos en el Madrid-Sevilla, como hemos dicho, con este proyecto. Luego arrancamos todo lo que fue el control de la superestructura de lo que fue el Madrid-Sevilla. Eso nos permitió preparar los equipos de lo que es el mantenimiento. Entonces, la ingeniería del mantenimiento actualmente la llevamos, INECO la lleva prácticamente al completo y cubrimos todas las especialidades. Y en la sucesión de siguientes proyectos, el Madrid-Barcelona, todas las nuevas líneas que han ido surgiendo, vuestra participación ha sido siempre muy activa, ¿no? Ha sido muy activa, digamos, desarrollando en función de cada una de las líneas papeles distintos. Sí, entre todas hemos cubierto todos los aspectos, lo que decía, desde planificación a lo que es el tema de plataforma, de lo que es infraestructura, del tema sistemas, de la implantación del RTMS, de los túneles. Pero la alta velocidad en el ámbito internacional os ha dado una nueva proyección extraordinaria, ¿no? En este momento, ¿qué cosas puedes tú también resaltar de la intervención de INECO como empresa en actividades de ámbito internacional vinculadas con la alta velocidad? La alta velocidad nos ha servido para poder exportar ese gran conocimiento que hemos podido adquirir y exportarlo a muchos países. El primero, importante, y donde estamos todavía, es en la línea de la Meca-Medina. Luego hemos estado en el Ankara-Estambul, estamos en un proyecto muy importante como es la HS2 en el Reino Unido, estamos también en el Cairo-Luxor y por último estamos participando en Nueva Delhi, Calcuta. Algunos de ellos son proyectos constructivos, otros están ya en ejecución y algunos son estudios informativos, trabajos de consultoría. Algo más de 10 años de vida y todavía le corresponde el calificativo de PYME. Por tanto, es una prueba de que en el sector de la alta velocidad y de las nuevas infraestructuras ferroviarias también tiene cabida una empresa pequeña. Es así, ¿verdad, Paco? Sí. Por lo que se refiere a la alta velocidad, a la infraestructura de alta velocidad, ¿qué cosas habéis hecho en este sector? Nosotros somos referentes en los cambiadores de ancho duales de la red ferroviaria española, que lo que hacen es que compatibilizan la alta velocidad con la red de ancho convencional. Y hemos ido incorporando mejoras tecnológicas a la tecnología de cambio de ancho dual, que la hacían pues más versátil, más económica y que los cambios de configuración del cambiador se pueden hacer de forma más rápida. Y en este momento esa tecnología ya está en una fase estabilizada, digamos. Sí. ¿Y en qué consiste esa estabilización? ¿Qué es? ¿Cómo es este nuevo intercambiador? Hemos tenido varias fases de evolución tecnológica y el último cambiador, que es el que se está instalando en estos momentos, se ha instalado en León, en Burgos y se va a instalar en Pedralba, es un cambiador donde ya no se intercambia la plataforma de cambio de ancho, sino que el propio cambiador se configura moviendo elementos internos para que el tren adecuado pueda pasar por la plataforma. Digamos que todo sucede en un plano horizontal sin que haya dispositivos que tienen que girar y dejar libre el espacio para que se coloque el otro, lo cual en términos de rendimiento de la operación es sensiblemente ventajoso, ¿no? La configuración es más rápida. Tiene una ventaja que es que el ancho de lo que ocupa la instalación es menor y da más versatilidad a la hora de diseñar dónde se instala. Y bueno, pues en este periodo se han ido reduciendo costes. Y todo ese equipamiento, todo el diseño de ese equipamiento y la instalación de ese equipamiento sale de estos modestos talleres que tenéis en la planta sótana de vuestras instalaciones, ¿no? Lo pensamos, lo dibujamos, lo fabricamos y lo instalamos. Al compás del chacachá del tren,
qué gusto da viajar cuando se va en express, pues parece que el amor con su dulzón vaivén produce más calor que el chacachá del tren. Es el nacimiento del AVE, o la construcción del AVE, tren de alta velocidad entre Madrid y Sevilla en un primer momento. Y el control del tráfico en aquel momento pues era bastante sencillo, porque había pocas circulaciones. Empezamos el tráfico con 6 trenes por sentido, Madrid-Sevilla. Y eso ya se consideraba mucho para la época. Eso se consideraba, ¿no? O sea, mucho. Que los 6 trenes por sentido y día se han pasado a que, según creo, en este momento hay circulando en ese tramo de red, ¿cuántos trenes? Pues hay hay ahora unos mismo, 30 trenes entre ahora Madrid, mismo hay 30 trenes Madrid, circulación Sevilla, en Málaga, Puerto en la Llano, franja Toledo. Madrid-Sevilla-Málaga. Hay 30 trenes circulando en este momento. Sevilla. Y que movéis con toda la alegría del mundo. ¿Aquí qué hacéis con esos 30 trenes que están ahora mismo en circulación? Pues aquí lo que hacemos es, fundamentalmente, nuestra misión principal es que vayan seguros. La segunda misión es que vayan puntuales. Y por tanto tenéis un coeficiente de puntualidad a lo largo del año. Tenemos un objetivo de puntualidad, que en este caso se llama impuntualidad, es el 1,20% de los trenes tienen que llegar o podrían llegar retrasados. Todo lo que supere ese 1,20% va en detrimento de nuestros emolumentos a final de año. De vuestros resultados económicos, muy interesante. Por lo tanto, te puedo ¿Y cómo decir, vais de resultados económicos? Pues este año regular, posiblemente perdamos dinero. Bien, pero tenéis aquí una extraordinaria apoyatura para... Por supuesto. ¿Qué tipo de equipos manejáis? Las instalaciones son lo último de lo último, tanto en cuanto a hardware como a software. Estamos trabajando ahora con un sistema integrador de todas las aplicaciones, que es patente ADIF, en combinación con Indra, o en coordinación con Indra, que se llama DaVinci. DaVinci consigue que todas las aplicaciones que tenemos, que es, por ejemplo, la detección de caída de obstáculos a la vía, el control de la tensión en catenaria, la telefonía, la radiotelefonía, el CTC, todo el CTC lo manejamos a través de DaVinci también, está todo integrado. Con un solo ordenador y un solo ratón somos capaces de manejar todas las aplicaciones que tiene un señor. Oye, Esther, ¿es verdad ese rumor que se corre por este edificio según el cual tú tienes un origen como experta en la NASA trabajando en Robledo de Chabela, o no es cierto eso? Bueno, es una broma que me gusta hacer, pero es por dar valor al trabajo que hacen mis compañeros aquí. Pero es completamente falso que tú hayas trabajado en la NASA, ¿no? Entonces, dinos qué es lo que consigues haciendo creer a todos que has trabajado en la NASA, cuéntanos. Bueno, cualquiera que esté viendo este vídeo y vea lo que hay detrás de mí, verá que es muy impresionante, pero no solamente es lo que se ve, sino el trabajo de mis compañeros, que ellos son los profesionales que llevan muchos años trabajando y no le dan el valor que tiene. Y a mí me gusta dárselo y que la gente lo empiece a conocer. Todo el mundo cuando piensa en el AVE piensa en los trenes y piensa en los maquinistas. Maldita sea, no se da cuenta. Pero no se dan cuenta que hay otro equipo de profesionales, además de los maquinistas, que son muy buenos, la gente que está gestionando el tráfico, los reguladores de tráfico. Muy bien. ¿Y qué es lo que se hace aquí que sea de más entidad o de más dificultad o de más empeño que lo que se hace, por ejemplo, en Cerro Negro? Este taller se plantea como un taller de segundo nivel, o sea, se hacen las grandes reparaciones. Cuando se llega a 500.000 de kilómetros, 1.000.000 de kilómetros de funcionamiento, se trae el tren aquí, se hace una gran parada que puede ir entre 15 días y un mes, se le quitan todo el equipamiento, se repara todos los equipos aparte y luego se vuelven a montar. Es una gran intervención. O sea que la transformación con la que sale es como una renovación, en cierto modo, o una operación lo podríamos de llamar mucha envergadura, ¿no? Puesta a cero de todos los equipos. Si no me equivoco, las instalaciones empezaron ocupando un espacio bastante más pequeño, ¿no? Era solo la zona que está... Las instalaciones... No te alejes mucho de la cámara, que si no, no nos puede... Las instalaciones originales son las que tenemos detrás. Las que están a nuestra espalda, ¿no? Cuando se empezó a hacer el eje a Barcelona, Madrid-Barcelona, y se compraron nuevos vehículos, se amplió al doble el taller. Ajá. Por cierto, tengo entendido de que tenéis un sistema de trabajo en las operaciones de mantenimiento que en cierto modo libera a Renfe de algunas de las preocupaciones tradicionales y al mismo tiempo da muy buenos resultados, ¿no? ¿Cómo se trabaja? Creo aquí? que vas un poco porque aquí lo que trabajan son empresas mixtas constituidas con el fabricante, porque la experiencia inicial del AVE fue
el AVE se iba a dedicar simplemente, lo que es simplemente, a la explotación del tren y todas las actividades restantes las subcontrataba, entre ellas el mantenimiento de los trenes, que lo hacía el fabricante Alstom, y el fabricante lo que hacía era subrogarse en unos objetivos de disponibilidad y fiabilidad que le marcaba la compañía Renfe, muy exigentes, y los consiguió. Como los consiguió, funcionó el modelo, lo que se ha hecho es exportar ese modelo a todos los trenes nuevos, tanto de alta velocidad, a media distancia y cercanías, que se van comprando, y se constituyeron empresas mixtas mantenedoras. Aquí mismo se puede ver, esa es Alstom, pero ese tren es de Adtren, este es de Nertus, el mantenimiento. Entonces, por ejemplo, este taller lo que ha conseguido en la ampliación y tal es que se ha convertido en un taller multimarca. Hasta el año 2004, que solo había un tren que era el Sevilla, pues el taller era monomarca, lo utilizaba Alstom, con Alstom y vosotros, y el Serie 100. Y luego, a partir de ahí, pues lo que se ha ido es ampliando a todos los trenes que hacen segundas intervenciones de segundo nivel de otras compañías. Suba usted Alba con lucero, mala puñalada de si usted no tiene salero, pa' que bailen los viajeros, que con el chaca del tren, con el chaca del tren. And now, after listening all these opinions and before finishing our video, I would like to tell you that we have also been very fortunate in terms of companies' support. All these companies have shown us their confidence and have participated in the holding of the Congress. And the best way to show them our appreciation is to watch these corporate videos with the messages that each company has wished to present. So listen to them, please. Lo que vamos a celebrar empezó en 1992. Fue el comienzo de algo nuevo para este país. Hasta entonces, conceptos como velocidad, ahorro de tiempo, vanguardia, innovación, eran palabras novedosas en nuestro ferrocarril. Ahora son palabras cotidianas. El logro máximo de la alta velocidad española es la confianza que deposita en este tipo de transporte nuestra sociedad, nuestros clientes y usuarios. Para nosotros es lo más importante. Podemos celebrar mucho de lo conseguido en estos 25 años. Hemos ayudado a modernizar nuestro país. Hemos acercado nuestras comunidades. Hemos impulsado el desarrollo y la movilidad sostenible. Entre todos, hemos construido uno de los sistemas de transporte más avanzados de Europa y del mundo. Pero pensamos que aún nos queda mucho camino por recorrer juntos. El reto que comenzó hace 25 años sigue estando presente y continúa hacia el futuro. Desde el esfuerzo colectivo, las instituciones y las empresas ferroviarias queremos satisfacer las necesidades de las personas. Nuevos y modernos trenes, nuevas líneas, más tecnología, nuevos servicios, más destinos para ti. Lo hacemos porque queremos que te sientas a gusto. Por eso hoy, que cumplimos 25 años, lo que queremos celebrar es que Juan, Sara, Carlos, Alba, Rafa, María, hoy han elegido viajar con nosotros. Cumplimos 25 años porque tú nos eliges cada día y porque juntos tenemos todo un futuro por delante. Talgo 350 is the best-selling very high-speed train in Spain, and that is the reason why it leads one of the most competitive markets in the world. Its long career began in 2003, and it has already traveled over 100 million kilometers. The design of the wheels is one of Talgo 350's main advantages, which require half the number of axles than those of the competitors. This reduces noise and vibration,
thus increasing passenger comfort, and also reduces wastage of materials and consequently maintenance costs. Its proven technology, improved thanks to their extensive experience, makes Talgo 350 one of the most reliable and valued very high-speed trains in the world. And that is the main reason why it was selected to provide service between Mecca and Medina in Saudi Arabia. Abril is Talgo's brand new very high-speed train, and it has been designed to maximize profitability and minimize environmental impact. It can reach up to 300 kilometers per hour, and it's the only train in its category which is adapted to people with physical disabilities. It is manufactured with aluminium alloy and lightweight materials, reducing the overall weight of Talgo Abril and thus consuming less energy per ride. In addition, its cars are wider than its competitors, increasing the capacity and achieving better energy efficiency per passenger and kilometer. The guided axle system finally solves the problem of attrition, which means lower maintenance cost both for the train and for the superstructure. In short, Talgo Abril is the first of a new generation of very high-speed trains, a new and completely sustainable product ready to be commercialized. Según datos estadísticos, en el año 2030 el 60% de la población vivirá en ciudades. El lógico incremento de la demanda social respecto a medios de transporte rápidos y seguros le otorga un prometedor futuro al sector ferroviario, tanto en el transporte metropolitano como en el ferrocarril. Sea en uno o en otro terreno, el principal reto al que se enfrenta esta industria es la mejora de su competitividad. Solo a través del desarrollo tecnológico se puede garantizar la competitividad de un sector que ha convertido a España en líder de la alta velocidad en Europa y en un país que cuenta con los transportes ferroviarios metropolitanos en alza. En este sentido, la inversión pública es crucial. La necesaria mejora tecnológica ha de reemplazar sistemas obsoletos e incrementar la seguridad y capacidad de las infraestructuras existentes. El sector ferroviario traspasa fronteras. Empresas como Thales España se encuentran a la vanguardia en campos como la ingeniería, la construcción o equipamiento o la consultoría. Apuestas como los sistemas de control de tren basado en comunicaciones para el transporte público urbano o la optimización de los procesos de seguridad, safety, en el caso del ferrocarril, son el mejor ejemplo de una garantía de futuro y evolución.
que el transporte lo es todo, el transporte es un aspecto fundamental en nuestra sociedad ahora mismo. El movernos de un sitio para otro, a nuestro trabajo, a otras ciudades, a otros continentes. Y luego el desarrollo de las infraestructuras es un aspecto absolutamente fundamental en el desarrollo económico de nuestra sociedad. Cuando se empezó en el año 1992 con la línea Madrid-Sevilla, hasta las últimas líneas que ahora mismo se están poniendo en servicio, Siemens ha tenido un papel muy activo e importante, tanto en lo que ha sido proporcionar trenes de alta velocidad, infraestructuras de señalización o infraestructuras de electrificación. Y por supuesto estamos actualmente haciendo servicio de mantenimiento en muchas de las líneas. Siemens ha participado en el proyecto de la línea entre Lérida y Barcelona de alta velocidad, que permitió terminar el corredor entre Madrid y Barcelona y ha permitido extender esa línea hasta la frontera francesa, de tal manera que el corredor Madrid-Barcelona, frontera francesa, es una línea vertebradora en todas las comunicaciones de alta velocidad que van a Francia. Lérida-Barcelona fue uno de los primeros proyectos en que participamos de alta velocidad. Es una línea importantísima que vertebra el país. Por la línea de alta velocidad Lérida-Tarragona circulan trenes que cuentan con el sistema de ERTMS embarcado Trainguard 100-200 de Siemens. Además, Siemens ha instalado parte de los sistemas de señalización de vía, control ferroviario y comunicaciones que incluyen eurobalizas, enclavamientos electrónicos Trackguard Westrace, sistema de protección de tren ASFA, centro de control de tráfico Control Guide Rail 9000 y circuitos de vía FTGs. Siemens ha sido desde el principio uno de los impulsores de esta tecnología. Participó activamente liderando algunas de las áreas del grupo de trabajo en el seno de la Comunidad Económica Europea para alcanzar finalmente uno de los puestos más relevantes en el mercado de mainline, que es el que utiliza la tecnología RTMS. Siemens ya ha instalado con éxito su sistema Trainguard Future 2500 de ERTMS nivel 2 en las líneas de alta velocidad Córdoba-Málaga, Antequera-Granada y Madrid-Valencia. Un sistema que cubre las necesidades de señalización, pero al mismo tiempo ejecuta la operación de forma segura. En definitiva, una movilidad más sostenible.
Ineco, leaders in railway transport engineering and consultancy. With over 40 years' experience, Ineco has contributed to the development of the railway sector in Spain and has been at the forefront of engineering initiatives. Our team of 3,000 professionals currently provides railway engineering solutions to more than 40 countries in all areas: public works, railway projects, construction, signalling, electrification, telecommunications, and rolling stock. Our expertise lies in the planning, design, management and supervision of projects and public works, including implementation and ongoing maintenance. We provide comprehensive institutional support in the full development of an infrastructure project by taking part in management, financing studies, or in the different phases of the procurement process. Ineco embraces technological innovation through its participation on projects related to gauge interchanges, definition of rail elements, development of 3-track lines, test tunnels, superstructure design, technological definition of catenary for high-speed rail, rolling stock, safety studies, and driving simulators. Using its vast know-how and its extensive experience to provide high-quality and technically complex solutions, Ineco has succeeded in becoming one of the leading transport engineering and consultancy companies in the world. Ineco, leaders in transport engineering and consultancy. Well, we have reached the end of our presentation. Therefore, we can only express our sincere thanks to all the institutions and companies that have given their support to our Congress, and particularly to Renfe, who showed us their confidence and their generosity from the outset of our project. Thank you sincerely. Thank you very much. And that's all, folks. Enjoy your journey.